Universidad César Vallejo, titulado Derecho de Personas en Situación de Discapacidad, Magíster Aguilar Enrique Carlos Manuel, Ciudad de Chimbote, Perú, año 2022. Los integrantes son González Jara Dulce Cristi, Loyola Cano Percy Dario, Manfuñay de la Sota Gerardo Mauricio, Obregón Goñi Luis Anthony, Plasencia Delgado Beatriz Soledad. Nuestro índice consiste en introducción, desarrollo, decreto legislativo 1384 y su reforma del Código Civil 1984, importancia de los derechos de las personas de discapacidad, las personas con discapacidad en derecho comparado y la conclusión. Introducción. Como sabemos, el derecho tiene la obligación y la necesidad de velar por la libertad y dignidad del ser humano, sin importar si sea discapacitado o no. Como sabemos, por mucho tiempo ha habido discriminación por las personas discapacitadas, al impedir o evitar que opten decisiones propias por causa sea de su discapacidad físicas, mentales o intelectuales. No obstante, en el derecho legislativo, el número 1384 del Código Civil de 1983, se hicieron nuevas derogaciones de los artículos donde buscaban enfatizar y crear una nueva igualdad para estas personas. Por ende, en este informe vamos a estar hablando de 3 puntos. El primero es el decreto legislativo 1384 y su reforma al Código Civil de 1984. El segundo es la importancia de los derechos de la persona con discapacidad y el último es las personas con discapacidad en el derecho comparado. En esto mis compañeras van a estar dando cada uno de los temas de una manera más clara y concisa para llegar a entender y aclarar nuestras dudas. Mi nombre es Dulce Fe González Jara y le doy parte a mi siguiente compañero. Decreto legislativo 1384 y su reforma al Código Civil de 1984. Estos dos supuestos estaban regulados y establecidos en los artículos 43 y 44 del Código Civil. Con la modificación introducida mediante el Decreto Legislativo de 1384, se derogó el inciso 2 del artículo 43 mediante la Ley 29.973, Ley de las Personas con Discapacidad. Se derogó el inciso 3 del mismo artículo. De igual manera, se modificó el artículo 44 mediante del EDLN número 1384. Este causó que por un lado se eliminara la figura de incapaz absoluto y por otro lado se reemplazara la incapacidad relativa por la capacidad restringida. De esta manera se dejó sin efecto el concepto de incapacidad para reconocerles capacidad de ejercicio a todos los peruanos mayores de 18 años. Un primer cambio que al notar está relacionado con la incapacidad de ejercicio absoluta. La incapacidad de absoluta involucra que el hecho de los actos jurídicos llevados a cabo por personas a quienes se atribuye este título son nulos. Actualmente, según el artículo 43 del Código Civil, son incapaces absolutos. Los menores de 16 años atrás, las personas con ciertas deficiencias físicas, mentales, eran también consideradas como incapaces absolutos. De esa manera se establecía que los sordomudos, ciegos sordos y ciegos mudos eran incapaces porque no podían expresar su voluntad de manera ordinaria. Aquello se evidenciaba en el artículo 241 del Código Civil, numeral 4, el cual señala que estas personas no podían contraer matrimonio, ya que no podían expresar su voluntad individualmente, fácilmente. Este numeral fue derogado por la Ley 29.973. De la misma manera, anteriormente se indicaba que las personas con deficiencia psíquica, al no tener capacidad
de discernir eran también incapaces absolutos. Por ejemplo, el matrimonio del enfermo era declarado nulo según el artículo 274 del Código Civil. Numeral 2, derogado por el decreto legislativo numeral 1384. Muchas gracias, lo doy paso a mi compañera. Bueno, para continuar con la exposición me toca hablar sobre la importancia de los derechos de las personas con discapacidad. Para empezar, ¿qué dice la Organización de las Naciones Unidas acerca de las personas con discapacidad? Bueno, según la ONU, son aquellas que tengan deficiencia física, mentales, intelectuales o sensoriales, que esto es a largo plazo y que esto le impida participar plenamente en la sociedad. Artículo 1. Finalidad de la ley. La presente ley tiene finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad de los derechos de personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo e inclusión plena, efectiva en la vía política, económica, social y cultural y tecnológica. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la ley está obligada a dar derechos de igualdad para los discapacitados, promoviendo su desarrollo con total normalidad en la sociedad. Para continuar, ¿qué es el artículo 2? Definición de personas con discapacidad. Las personas con discapacidad es aquella que tiene uno o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno no ejerza o puede verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena, efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Esto quiere decir que las personas con discapacidad es aquella que tiene sus deficiencias tanto físicas como psicológicas. Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Plasencia. Mi tema me ha tocado las personas con discapacidad en el derecho comparado. Como bien sabemos, en la realidad de las personas hoy en día en sociedad, las personas con discapacidad en el derecho comparado es muy semejante, ya que la sociedad a veces imposibilita las oportunidades, ya sean laborales, económicas, educativas también, de formación, desplazamiento o de integración a la sociedad a esas personas con discapacidad, ya sea física o mental. Sin embargo, hoy en día existen reformas que se están dando en marcha para proteger a ese tipo de personas y también para mejorar la calidad de vida de estas personas. Por ejemplo, acá en Perú tenemos el caso de McDonald's. Es una empresa que ha creado una campaña de hamburguesas para poder incentivar y para poder también contratar a personas que sufren de capacidad auditiva para que puedan trabajar en sus cocinas, ¿no? En Argentina se ha adoptado un caso. En Argentina el caso es, en Argentina las empresas tienen que tener más del 4% de total de sus trabajadores, un 4% a más tienen que ser personas con discapacidad. Es ya una reforma legal. Y bueno, en caso de Bolivia se está incentivando a la contratación de estas personas, ya sea con discapacidad física o con discapacidad mental. Eso sería todo. Hola. Mi equipo y yo hemos llegado a una conclusión: que las personas con discapacidad tienen el derecho a la vida y al respeto de su integridad moral, física y mental, al igual que las condiciones de los demás. Bien hecho que la entrada de vigor legislativo de 1384 permite el desplazamiento de un sistema paternalista en la que se remite un modelo social, no a la igualdad, a la dignidad y a la libertad, de la autonomía de las personas con discapacidad. Ese estricto cumplimiento que las convenciones del derecho de las personas con discapacidad también tiene la importancia en el marco normativo peruano, tanto como en las legislaciones nacionales. ¿Y eso por qué? Porque en la teoría tridimensional del derecho reconoce la dignidad humana como pilar sociedad, del mismo modo que los distintos tratados internacionales que defienden
Los derechos fundamentales civiles es aquellos que también buscan el desarrollo social, económico de las personas con discapacidad, tanto como las normas políticas públicas en el derecho comparado es redimensional, que transmiten a la realidad exclusiva y discriminatorias a las personas con discapacidad, ya que un sistema exclusivo tiene las condiciones óptimas que promueve la productividad en áreas que no afecten su integridad física y mental. Gracias.